Japón entre la espada y la pared. El yen no deja de depreciarse y los tipos de interés de la enorme deuda pública del gobierno no dejan de subir. Veámoslo. La situación financiera de Japón sigue complicándose y si no, atención al siguiente gráfico. En él podemos observar la evolución del tipo de interés de la deuda pública a 30 años de este país a lo largo de toda la serie histórica. Y es fácil comprobar que ahora mismo los tipos de interés de este título de deuda pública se han disparado hasta su máximo histórico, por encima del 4% anual. Y si tomamos también en consideración el tipo de interés de la deuda pública a 10 años, veremos que se halla en su nivel más elevado desde 1996, es decir, desde hace 30 años. En ambos casos llama la atención la rapidez con la que están subiendo los tipos de interés en Japón. A finales de la década pasada, estos títulos de deuda estaban cotizando a tipos de interés negativos, es decir, el Estado japonés cobraba por pedir prestado dinero y ahora, en cambio, está pagando uno de los tipos de interés más altos de las últimas 3 décadas. ¿Por qué está sucediendo esto y cómo podría terminar afectándonos? Bueno, la principal razón por la que los tipos de interés en Japón han comenzado a subir con fuerza desde hace 4 años es que también han subido en el resto del mundo. Desde el estallido de la gran inflación global en el año 2022, el Banco Central Europeo y sobre todo la Reserva Federal han subido sus tipos de interés, que antes del año 2022 estaban cercanos al 0%. Claro, cuando los tipos de interés aumentan en otras partes del mundo, como Estados Unidos o como la eurozona, entonces el inversor japonés se plantea lo siguiente: he comprado un título de deuda pública japonesa que me abona un tipo de interés del 0% y en cambio la deuda pública estadounidense me está pagando un tipo de interés anual del 4 o del 5%. ¿No será entonces aconsejable que venda mi título de deuda pública japonesa y compre deuda pública estadounidense? Pero claro, cuando el inversor japonés ejecuta esta operación, liquidar bonos japoneses y comprar bonos estadounidenses, lo que está haciendo es presionar a la baja los precios de los bonos japoneses, y una caída del precio de los bonos equivale a una subida del tipo de interés de estos títulos de deuda. Por tanto, la operación de arbitraje contribuye a incrementar el tipo de interés interno en Japón. Si bien es verdad que el Banco Central de Japón puede acudir al rescate. El Banco Central de Japón perfectamente puede, y así lo había venido haciendo durante mucho tiempo, perfectamente puede comprar el bono que está vendiendo el inversor japonés para evitar que el precio de ese bono caiga y que por tanto el tipo de interés dentro de Japón suba. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, si el Banco Central de Japón ejecuta este tipo de intervención, de operación monetaria, lo que hace es comprar el título de deuda pública para estabilizar su tipo de interés a costa de crear nuevos yenes. Es decir, el Banco Central de Japón está aumentando la oferta de yenes. Y si la demanda de yenes, esencialmente dentro de Japón, no crece al mismo ritmo que la oferta, lo que ocurre con el yen es que se deprecia. De hecho, fijaos en la trayectoria que ha seguido el yen desde el año 2022, es decir, desde el momento en el que los bancos centrales extranjeros comienzan a subir sus tipos de interés, presionando subidas de tipos de interés dentro de Japón. Antes de 2022, un dólar cotizaba a aproximadamente 100 yenes y ahora mismo lo que tenemos es que un dólar es capaz de comprar 161 yenes. Esto no solo supone su nivel más bajo en casi 40 años, sino que además implica una depreciación frente al dólar de casi el 40% desde 2022. Esa depreciación del yen, como digo, es el síntoma de que durante los últimos años el Banco Central de Japón ha tratado de contener el ritmo al que subían los tipos de interés dentro de Japón. Lo intentaba contener con intervenciones en el mercado, pero el coste, el peaje de esas intervenciones era la depreciación del yen externamente y la inflación internamente. O expresado de otra manera,
Si el Banco Central de Japón no hubiese intervenido durante los últimos años para contener la subida de los tipos de interés, las gráficas que hemos visto antes todavía habrían tenido una mayor pendiente al alza. Los tipos de interés en Japón aún habrían subido más de lo que ya han subido. Y claro, lo que esto significa es que al Banco Central de Japón se le está acabando la pólvora para evitar subidas de tipos de interés internas. Porque si contiene las subidas de tipos de interés, el yen se depreciará todavía más. Pero claro, si los tipos de interés dentro de Japón siguen subiendo, entonces parte del ahorro japonés, que se había invertido en Estados Unidos o en Europa, ahuyentado por los bajos tipos de interés dentro de Japón, entonces tal vez ese ahorro japonés se replantee regresar a su país. Y eso supondrá, como ya ha venido suponiendo en parte durante los últimos años, una mayor presión sobre nuestros tipos de interés. Por ejemplo, Goldman Sachs estima que por cada punto porcentual que suben los tipos de interés dentro de Japón, se incrementan entre 2 y 3 décimas en Estados Unidos y en la eurozona. Y de hecho, desde el nuevo gobierno japonés, parece que le están echando más leña al fuego para exacerbar la subida interna de los tipos de interés en Japón. Pero antes de explicar por qué el gobierno japonés le está echando más leña al fuego, dejadme que os recuerde que si en este contexto de altos tipos de interés queréis invertir no ya en deuda pública, sino en deuda privada para aprovecharos de esos altos tipos de interés, eso es algo que podéis hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Mintos. Mintos es una plataforma europea de inversión regulada bajo el marco MiFID que habilita a los pequeños ahorradores a invertir en bonos corporativos de alto rendimiento. Esta categoría de bonos tradicionalmente estaba reservada a inversores institucionales o a grandes patrimonios porque se requerían inversiones mínimas superiores a 10.000 euros por bono. Mintos, sin embargo, permite que los ahorradores inviertan en esta categoría de inversión desde solo 50 euros a través de su instrumento de bonos fraccionados. El inversor puede escoger manualmente en qué bono concreto, de qué sector, de qué emisor y a qué plazo invierte sus ahorros, o puede alternativamente invertir en una cartera automatizada y diversificada de estos bonos corporativos de alto rendimiento. Cuando hablamos de bonos corporativos de alto rendimiento, estamos hablando de rentabilidades anuales que oscilan entre el 8 y el 12%, por tanto claramente superiores a la inflación o a los tipos de interés que actualmente está abonando la deuda pública, aunque, claro está, esa mayor rentabilidad de los bonos corporativos de alto rendimiento también conlleva un mayor riesgo que el de la deuda del gobierno de los Estados Unidos. Si queréis obtener más información sobre este tipo de inversión, que puede proporcionaros ingresos fijos, periódicos y previsibles por encima de la inflación, podréis registraros en Mintos y obtener esa información pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Bien, entonces, ¿por qué decía que el nuevo gobierno de Japón, el gobierno de Sanae Takaichi, está echando más leña al fuego? Pues porque está apostando por una política fiscal muy expansiva, es decir, por emitir mucha más deuda pública de la que ya existe en circulación. Takaichi quiere impulsar el crecimiento económico de Japón con las recetas que han fallado durante las últimas décadas, es decir, fuertes déficits públicos, y eso lo que hace es tensionar más los tipos de interés. Porque si tú quieres colocar más emisiones de deuda pública entre los ahorradores japoneses, les tendrás que pagar un mayor tipo de interés. O si lo que pretendes es que el Banco Central te vuelva a comprar esas emisiones de deuda, pues entonces, al colocar mayor cantidad de yenes en manos del público, terminarás provocando una depreciación mayor de ese yen. Que oye, a corto plazo probablemente el Banco Central de Japón termine cediendo, porque esto es una especie de juego del gallina. El gobierno de Japón emite mucha deuda pública y le dice al Banco Central de Japón: atrévete a seguir subiendo los tipos de interés, atrévete a hacer quebrar el tesoro japonés. Yo voy a seguir emitiendo deuda pública, más te vale a ti contener la subida de tipos de interés. Y precisamente por eso las posiciones cortas en yenes se hallan prácticamente en máximos históricos, porque la mayoría de especuladores está anticipando
que el Banco Central de Japón facilitará durante un tiempo la financiación del tesoro a costa de seguir dejando que el yen se deprecie. De hecho, es que en realidad y a los actuales niveles de deuda pública del país, alrededor del 250% del PIB, el Banco Central de Japón se halla entre la espada y la pared, porque si ve que el yen se deprecia, la política razonable sería subir los tipos de interés para de esa manera dejar de aumentar la oferta de yenes e incluso estimular la demanda de los mismos. Pero claro, cuando el gobierno carga con tantísima deuda pública, como en el caso de Japón, aunque estamos hablando de deuda pública bruta, la deuda pública neta es bastante inferior a la que aparece registrada en las estadísticas oficiales, cuando el gobierno carga con tantísima deuda, subir los tipos de interés incrementa mucho la factura financiera del tesoro. Es decir, incrementa el déficit público del gobierno y por tanto acerca al gobierno todavía más a una situación de insolvencia que lleva a que la demanda de yenes, que no deja de ser un pasivo del gobierno, se reduzca enormemente. Por tanto, la política de subida de tipos de interés para frenar la depreciación del yen y la inflación, en un contexto de muy alta deuda pública, puede incluso conducir a acelerar esa depreciación del yen y esa inflación. No solo eso, la represión financiera impulsada por el Banco Central para financiar al Tesoro, es decir, contener la subida de tipos de interés a costa de depreciar el yen y de alimentar la inflación interna, esa represión financiera que se traduce en señoreaje del gobierno puede ser bastante sostenible mientras la sociedad aguante, porque al final esa represión financiera no deja de ser un impuesto que se establece sobre la población para que el gobierno cuadre sus cuentas. Es un impuesto, esa depreciación de la moneda y esa inflación interna que paga el ahorrador interno y del que se beneficia el principal deudor interno de Japón, que es el gobierno. Para que nos hagamos una idea, antes he dicho que durante los últimos 4 años el yen se ha depreciado alrededor de un 40% frente al dólar. Pues bien, un ahorrador japonés que en el año 2022 tuviese 20 millones de yenes, poseía en ese momento un poder adquisitivo global cercano a los 200.000 dólares. Y ahora, en cambio, ese mismo ahorrador japonés tendría un poder adquisitivo global de alrededor de 120.000 dólares. Pues bien, esa diferencia en parte se la ha apropiado el gobierno para poder seguir gastando más de lo que ingresa, porque en realidad está ingresando robando el valor de los ahorros de esa gente. Y ahí de hecho reside el auténtico límite a la capacidad del gobierno para seguir utilizando la represión financiera de los bancos centrales como forma de financiación. Mientras los japoneses acepten mansamente la inflación interna y la depreciación del yen, obviamente el gobierno puede seguir financiándose a costa de inflar internamente la moneda y de depreciarla externamente. Pero cuando estos se quejen y le impongan límites a esa financiación vía señoreaje de su déficit, pues entonces el gobierno japonés tendrá un problema. Un problema como el que ya está empezando a tener con la muy fuerte subida de tipos de interés experimentada durante los últimos años, pero corregido y aumentado, porque implicaría subidas de tipos todavía mayores dentro de una masa de endeudamiento público que ya es muy grande. Y no olvidemos que, como ya hemos explicado, pase lo que pase en Japón con su enorme deuda pública, eso nos terminará afectando.